En este video dibujaré al poderoso Superman en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de la caricatura Steven Universe. Este estilo me pareció ideal para recrear a Superman, pues existen muchos personajes fuertes y musculosos en los que pude basarme, como Jaspe y Bismuto. Todas las versiones de Superman que haré en este video tendrán el icónico calzón rojo que lleva puesto sobre su traje. El estilo de Steven Universe fue sugerido en los comentarios por Ulises. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Obviamente el rostro lo basé en personajes humanos, como el propio Steven Universe o su papá Greg. Para este dibujo tomé como inspiración principal el Superman de la película de 2025, así que añadí algunos detalles como líneas azules que le dieran un poco más de textura al traje. Además de que el logo de la S será el que utiliza esta versión del superhéroe. ¿Crees que alguien de este universo podría ser un rival para Superman? Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo del video es el de Pokémon, uno de mis videojuegos favoritos. En los comentarios, María Jimena Guetrat sugirió convertir a Superman en un líder de gimnasio de tipo volador, y me pareció una idea excelente, así que la voy a realizar tal cual. En este estilo también pude basarme en líderes de gimnasio musculosos, como Milo y Drayden. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Los ojos y el rostro en general los basé en líderes de gimnasio con una apariencia más joven, pues siento que encaja mejor con la personalidad de Superman. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo no fue tan sencillo al momento de añadir el color, pues todos los personajes de Pokémon tienen un sombreado considerablemente complejo, con degradados y sombras difuminadas. Me tomé un buen tiempo para tratar de darle el sombreado más adecuado al dibujo, coloreando cada parte del cuerpo de forma individual. ¿Qué Pokémon crees que tendría Superman en su equipo de gimnasio? Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de los personajes de Duolingo, la aplicación más famosa para aprender idiomas. Este estilo fue sugerido por Tiago Méndez. Los ojos y la boca son importantes, pues transmiten mucho de la esencia del estilo. Este estilo tiene una estética que me agrada bastante, pues todos los acabados son muy redondeados y los personajes no tienen contorno ni delineado de color negro, únicamente colores sólidos. Este estilo es ideal para realizarlo en computadora, pues tiene un acabado muy limpio y recto. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Un detalle curioso es que los pies de los personajes no están conectados a su cuerpo y parece como si estuvieran flotando sobre ellos. Este estilo es minimalista, así que traté de no añadir tantos detalles en la ropa ni en el cuerpo de Superman. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Omnipotente. Alguien o algo que tiene todo el poder y puede realizar cualquier cosa. Poder ilimitado. Ejemplo:
Es imposible resolver este problema, solo lo haría alguien omnipotente. Aunque sean muy fuertes, ninguna persona es realmente omnipotente. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de Super Hero Squad, el escuadrón de los superhéroes, sugerido por YBBB14. Esta caricatura está basada en los personajes de Marvel, como Iron Man y Wolverine, pero tenía un aspecto bastante gracioso y más infantil en todos sus superhéroes. A pesar de que esta caricatura tenía un diseño más infantil, curiosamente también tenía mucho detalle en sus personajes, marcando con especial cuidado la musculatura de sus héroes y villanos. Por lo que esta versión de Superman seguramente será la más detallada de todo el video. Las proporciones del estilo son graciosas, con una altura reducida y pies y manos muy grandes. Superman es un héroe con mucho carisma, y debía colocarle una gran sonrisa. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo también fue muy complejo al momento de añadir el color, pues hay sombras por todo el diseño que remarcan puntualmente la musculatura de los personajes. Además de las sombras, este estilo utiliza colores muy saturados para darle una apariencia más similar a los cómics, cosa que naturalmente combina bastante bien con Superman. Ojalá hubiera una versión de esta caricatura con los superhéroes de DC Comics. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Hora de Aventura, una de las caricaturas que más me piden en los comentarios, y sugerida esta vez por Christy Mart. Los brazos y piernas de estos personajes normalmente son muy delgados, pero Superman debía tener una apariencia más fornida, así que me basé en personajes musculosos como Susana Salvaje y Billy. Afortunadamente, este último tiene piernas muy delgadas a pesar de ser un respetado héroe de y quise replicar este detalle en Superman, para darle una apariencia más cómica. Este dibujo lo basaré en Clark Kent, el alter ego de Superman, con lentes y ropa de oficina. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra capa entre paréntesis y seleccionaré a varias personas, dándole prioridad a los comentarios más creativos. Algo muy característico del estilo de Hora de Aventura son los ojos simples de puntito. Para darle color a este dibujo no hubo mucha complicación, pues en Hora de Aventura no suele haber sombras ni brillos en los personajes la mayor parte del tiempo. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Steven Universe y el de Super Hero Squad. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Axel Yali Baltasar, que me mandó su dibujo del chavo con el estilo de Peanuts. ¡Te quedó increíble! También a Maximus Botello, que creó a sus personajes y después los dibujó en otros estilos. Quedaron muy bien. De igual forma a Exotic Maggot, que hizo a Policarpo Avendaño en el estilo de Jimmy Two Shoes. El resultado se ve muy profesional. Y finalmente a Damián Bedoya Arias, que dibujó a Spider-Man en el universo de Five Nights at Freddy's. Muy creativo. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta siguiente.